tardes, buenas noches. Estamos felices otro martes con tu programa Liderando desde el Corazón, donde nosotros aquí conectamos, crecemos y cambiamos. ¿Verdad? Estamos felices de poder traerte este programa los martes y los jueves para que podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo, podamos seguir conociendo las leyes, porque estas son leyes que trabajan. Hace una semana escuché a alguien decir, leí algo que decía, ¿tú crees que si una persona es ateo, una persona que no conoce de Dios, puede ser successful, exitoso? Si esa persona no conoce, pero sigue las leyes, Dios respeta las leyes. Dios respeta esas leyes para el que sea cristiano, no cristiano, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Hay tanta importancia a eso. Y si eres cristiano, si tienes principios cristianos, tenemos que respetarlas más, te digo. Porque más se mira lo que hacemos de lo que decimos. Así que con eso vamos a comenzar. Estamos muy felices de que nos acompañes semana tras semana. Si nos puedes ir escribiendo desde dónde te conectas, qué tal te está pareciendo este programa. Si ya lo estás mirando, estamos en Facebook, Mujer con Propósito, Liderazgo con la Mujer, y también en YouTube nos puedes encontrar. Estamos felices de compartirte esto. Mi nombre es Vanessa Hofmeister, soy coach y conferencista lista para poder ayudarte en tu crecimiento personal, y estoy con mi amiga Liliana Pedraza, que ella también es entrenadora de desarrollo personal y liderazgo. Liliana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal comunidades? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de 30 minutos en el cual vamos a estar agregando valor a tu vida, vamos a estar aplicando lo que se llama la ley de la adición. Y como dijo Vanessa, si es la primera vez que te conectas, gracias, gracias por abrir este espacio. Esperamos de verdad que nos regales esos 30 minutos en el cual sabemos que lo que traemos el día de hoy va a agregar mucho valor a tu vida y posiblemente te va a ayudar a tomar decisiones porque todos las necesitamos, ¿sí? Y el tema que nosotros traemos el día de hoy es cómo nosotros podemos encontrar nuestro propósito de vida a través de las dificultades. Y creo que las dos somos el resultado de ello. Y antes de darle el paso, obviamente, Vanessa, que tiene hoy como es la anfitriona, la que lleva la moderadora. Quiero invitarles a que nos sigan, a que comenten de dónde se están conectando, si han venido viendo esta serie que estamos haciendo acerca de cómo ser mujeres auténticas en una sociedad donde hay tanta falsedad. Y no lo estoy diciendo con el título de o con el propósito de juzgar, ni nada mucho menos, pero pues entendemos que las redes sociales crean eso, ¿no? Potencializan el ocultar esas cosas que nosotros no queremos que otros sepan, y una autenticidad no tiene nada que ver con falta de intimidad, sino que nosotros entendamos la forma en la cual hoy en día se está manejando el mundo, la cual nosotros tenemos que empezar a hacer influencia, y creo que eso es muy importante. En medio en el transcurso de esta transmisión, te estaré contando algunas cosas que he concluido y por las cuales muchas personas les cuesta o nos cuesta el cambio y ver las redes sociales o la tecnología como parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, ¿cómo ver nuestro propósito en medio de las necesidades o en medio de las dificultades, verdad? Primero es, yo sé que muchas veces pensamos, no, esto yo no puedo hacer, esto es difícil para mí, o esto, ¿verdad? Pero quiero decirte algo. Dios, si todavía estás con vida, si todavía estás aquí en medio nuestro, es porque Dios tiene un propósito y no has cumplido ese propósito. Y Él tiene algo grande que Él necesita de ti, que solamente tú tienes, que ni yo lo tengo ni Liliana lo tiene, solamente tú. ¿Cómo puedo, Vanessa, avanzar, continuar? Yo tengo una historia, lo vamos a hacer a Nehemías. Nehemías, no sé si han escuchado, tal vez lo has leído, te invito a que lo leas. ¿Qué parte está en la historia de Nehemías, Liliana? No traje el libro aquí. Déjame. Nehemías capítulo 1, pues hay varias citas, ¿no? Pero prácticamente es Nehemías capítulo 1 el que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, 1 al 11 versículos. No sé si es lo que te estás diciendo.
amiga. Creo que tenía el libro. ¿Cómo dijiste? Pero ¿Dónde está? el capítulo 1, pero no importa, sácalo, no importa, Eso. Ok. hazlo. Ya. Bueno, fui a buscarlo para decirles dónde estaba, pero bueno, en Nehemías le llega una situación a él, que las puertas del templo, de las puertas de Israel estaban destruidas. Entonces, ¿qué pasa? A él le llega la afirmación, él no estaba en Israel en ese rato, él no estaba mirando, pero a él solo le llega la información. Y al momento que le llega la información, él se sintió muy triste de escuchar que las puertas que Dios había hecho, que eso estaba protegiendo a los israelitas, se habían derrumbado y él sintió tristeza en su corazón. Y a partir de ahí lo que hizo él fue oró para que Dios le diera gracia y favor con el rey, fue donde la persona que necesitaba ir, de ahí poder él ir allá él mismo y poder ayudar con la construcción. Él se levantó en su liderazgo. Él era solamente una persona que estaba ahí, se puede decir un portero, un trabajador, se puede decir, ¿verdad? Él no sabía que Dios lo había diseñado para que él vaya y reconstruyera esas puertas. Él no sabía que Dios lo veía como veía a Gedeón, un valiente guerrero. ¿Qué le pasó a Gedeón? Gedeón también está escondido. Cuando Dios vino y lo buscó, él estaba muerto de miedo. No, my goodness, no van a hacer daño y todo. Pero cuando Dios ya tiene los ojos puestos en nosotros, Él lo que dice es guerrera o guerrero valiente, porque así Él nos mira. Si tú estás mirando este programa el día de hoy, no es casualidad, es porque Dios tiene un plan contigo y te necesita que te sacudas el polvo del ayer, que te vuelvas a levantar y que sigas ese propósito. ¿Por qué Liliana y yo estamos aquí? Porque nos gusta ayudar a las mujeres, porque esa pasión por ayudar, por la necesidad que hay. Así como Nehemías que escuchó, solo escuchó el problema y él se puso triste en su corazón. En mi caso, cuando yo escucho a matrimonios sufriendo, a esposa y esposo peleando, yo no veo en ellos, yo veo en el dolor de los niños. Yo veo que los niños están sufriendo, que los papás están insultando, hablando malas palabras en frente de ellos. Yo veo que hay un niño escondiéndose en un cuarto, tapándose los oídos para no oír las peleas, porque cuando hay un divorcio han habido muchas peleas, cuando hay insultos, todo eso se lo lleva el niño. Y yo escucho a mamás, escucho a mujeres que dicen, no, mi hijo no entiende. Desde que está en el vientre de su madre, desde que un bebé está en el vientre, ellos sienten todas las emociones. No solo entienden, también las sienten. Y eso es lo que me hace a mí, el dolor que sentía Nehemías cuando escuchó las puertas, eso es lo que me hace a mí levantarme y continuar. Y poder hablarle, a veces me toca hablarle a una persona fuerte, pero si la va a levantar de ese sueño que está dormida, y no hablo un sueño de verdad dormir, hablo de un sueño, de que muchas veces estamos tan cegados y tan encarcelados por el enemigo, porque él vino a matar, robar y destruir, que no podemos mirar más que el enojo, más que la ira. Y me toca decirle no. Le digo, levántate tú que duermes. Pero no le digo así, claro, le digo, mira, ora. Si Jesús viene en estos momentos y te dice, deja todo lo que tienes y sígueme, ¿qué le dirías? Yo lo seguiría. Te está diciendo, deja el orgullo. Perdona aunque no se merezca perdón tu esposo. Calla aunque no quieras callar. ¿Lo harías? No, es muy difícil. Yo he estado ahí. Y es difícil cuando tienes que callar, cuando tienes que perdonar, cuando tienes que agachar la cabeza, cuando tú no fuiste la culpable o el culpable, pero lo haces porque vas a seguir a Jesús, que Jesús va a hacer las cosas mejor. Vas a entregarle esa emoción, ese sentimiento, esas cosas a Él, para que Él lo haga mejor que uno. ¿Por qué nace esto en mí? Porque ese es mi propósito, ¿verdad? En esto, ¿cómo encontraste eso, Vanessa? Esa pasión. Porque eso me pasó cuando yo fui pequeña. Yo amo a mi mamita y sé que me está mirando porque ella es presente, pero yo crecí en un hogar con una mamá que no sabía callar. Yo crecí en un hogar con una mamá que había aprendido a defenderse y a pelear por ella.
Pude ver cómo ella era dañada por su boca, cómo era insultada porque no podía tener dominio propio, porque no podía tener ese carácter de decir, acá me callo, porque mi mamá no sabía que había un Dios que podía protegerla, porque mi mamá no sabía que estaba Jesús ahí, que podía estar sanando a mi papá, sanándola a ella. Y cuando yo me caso, yo venía con esas mismas enseñanzas. ¿Y que iba a traer a un hogar? Destrucción. Y me tocó aprender, me tocó prepararme, me tocó, a pesar que me decían así como cuando digo, calla, calla, por más que te duela, silencia, me tocó hacer eso y ponerlo en práctica. Pero me dolía porque yo decía, pero es mi esposo el que tiene la culpa. Tú eres la que tienes que poner en acción. Tú eres la que tienes que sanar. Y yo no veía mi culpa, pero así, me dolía. Decía yo, esa persona prefiere a mi esposo que a mí. Mejor ni la llamo, ¿verdad? Pero al final la que fue sana yo. Hay cosas que mi esposo no ha cambiado, pero yo ya no reacciono igual. Le digo, oh, esto es, pero antes reaccionaba porque me estaba enseñando. Eso es el plan que traemos hoy. Ese es el propósito. ¿Cómo encuentro mi propósito y mi fortaleza? Eso es lo que puse en práctica, eso es lo que me pasó de niña, ese dolor que sufrí de niña, eso que pasé, me lleva a poder entender a un niño o una niña, me lleva a entender a un matrimonio que se está destruyendo. ¿Cuál es mi fortaleza? Lo que yo puse en práctica, lo que me ha tocado poner en práctica por años y que ahora soy buena en eso. Y de ahí llevarlo a la acción. Ahora poder entender el corazón, poder entender a esas mujeres y decirles, sí, te entiendo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es fácil cuando nos dicen, ay, qué malo es tu esposo, ¿por qué te hace eso, pobrecita tú? ¿Qué hacen? Alimentan tu orgullo, alimentan el dolor, alimentan los pleitos, alimentan los divorcios. Porque es que ogro, por eso cuando tengas un problema, busca personas que ya hayan caminado el camino, no personas que tienen matrimonios destruidos, porque ¿qué van a saber? Destruir el tuyo. Busca personas que ya han caminado eso, que han pasado. Eso es la preparación. El primer paso fue, que les he mencionado con esta historia, es encontrar la visión. ¿Cómo puedo encontrar ese propósito en medio de mi necesidad? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos? Eso es lo que tú vas a sanar ahorita. Y piensa, si en tu pasado se vivió eso, porque tal vez es un círculo. Y si tú te paras hoy, puedes romper ese círculo, que no siga viniendo a arruinar tu futuro y el de tus hijos. Parece simple, podemos ayudarte en eso. No es simple, pero hay un proceso. Y si obedecemos el proceso, hay grandes resultados. Este proceso puede durar un mes, un año, es tu decisión, el tiempo que tú decidas obedecerlo. Mirar qué es lo que está pasando en medio nuestro, cuál es la visión que Dios está teniendo, por qué estás haciendo lo que haces, cuál es el dolor. Hay personas que tal vez no tienen ese dolor por los niños, pero tienen un amor por las personas mayores. Y eso es lindo, porque Dios los ha escogido a ellos para protegerlos a ellos, ¿verdad? O sea, cada uno tiene algo que Dios ha puesto. En el de Nehemías, ¿por qué te conté la historia de Nehemías? Porque fue un dolor que le vino a él sin ni siquiera estar allá. Pero él sabía cuál es cuando tú ves las noticias o escuchas algo, eso que produce cólera en ti, que produce dolor, que muchas veces no sabemos qué es dolor y se convierte en cólera. ¿Por qué le hacen esto? ¿Por qué hay esta injusticia? Mira por qué. ¿Y qué es lo que tú puedes ayudar a él? ¿Cuál es la fortaleza tuya que tú puedes hacer? Es con el gobierno, comienza de donde tú estás. En mantener en tu hogar primero, de ahí
con las personas que estás mostrando ese respeto que estás buscando en el gobierno o en las cosas donde Dios, pero comencemos donde estemos. Pongamos en acción lo que tenemos enfrente nuestro. Así que con esto doy paso a Liliana. Bueno, para dar un poquito más de contexto, tenemos que ver lo que acaba de decir Vanessa, ahora les voy a contar mi historia. Esto que nosotros estamos hablando es algo que en el desarrollo personal se llama la ley de la navegación y es como nosotros podemos hacer que las dificultades podamos encontrar ese propósito y no verlo solo como parte del dolor. Eh, Cuando yo empecé esta comunidad de Mujer con Propósito, lo hice basado en, en un momento de dificultad, ¿cierto? Que había pasado y había sido que mi hijo mayor falleció. Y después de eso, em, después de eso, pues yo empecé a preguntarle a Dios cuál era mi propósito de vida, porque mi dolor es más que todo con las mujeres, ¿cierto? Vanessa dice, mi dolor son los niños, claro, aunque también mi dolor son los niños, porque también tuve una niñez bien difícil, pero esa comunidad nació a raíz de mi propia vida. Esa carga, lo que dice Vanessa, esa carga, esta comunidad nació a raíz de pensar que en el mundo existían mujeres como yo, madres adolescentes, porque yo había tenido a mi hijo mayor a los 16 años, con la cual desafortunadamente por ser mamá tan joven y tener niños tan rápido, yo tuve 3 hijos, a los 21 años ya tenía 3 hijos, entonces eso hizo que se acelerara mi proceso en cierta manera y yo dejara de vivir mi adolescencia como tenía que ser, incluso esa transición de adolescencia a madurez. Y yo pensaba, porque yo terminé mis estudios académicos prácticamente con mi hijo antes de que él falleciera, tuvimos que pasar por un proceso, no sé en sus países cómo se hable, pero se llama validación y era como terminar la secundaria en un proceso más corto y prácticamente lo hicimos juntos. Entonces, según yo, según y no solo yo, el estándar del sistema, pues yo no tenía valor, yo tenía baja estima, tenía mucha inseguridad porque yo te decía, es que yo no terminé una carrera universitaria, no hice nunca nada para desarrollarme. Y entonces ese era el límite que yo tenía, ese era como el tope. Entonces viene toda esta parte de la tecnología, viene toda esta parte de la informática y llegan las redes sociales y todo, y empiezo a ver oportunidades. Siempre sí tuve como ese desarrollo de emprender, siempre me ha gustado emprender, pero no sabía cómo hacerlo y mucho menos hacerlo a través de redes sociales. Entonces, después fallece mi hijo y en ese momento estamos pasando, sí, por una situación bien compleja financieramente. Mi esposo también se había enfermado, entonces eran momentos de mucha dificultad. Y en ese momento no tenía más opción de que tenía que emprender o emprender, ¿cierto? ¿Y qué era lo que yo tenía? Entonces, ¿cuál era mi aceite? Entonces yo dije, no, pues a mí siempre me ha gustado conectar, a mí siempre me ha gustado hablar y tengo algo que es que yo tengo la facilidad, en cierta manera, y creo que así es, de enseñar. Me gusta enseñar. Entonces, eso me abrió las puertas a empezar a enseñarle a otras personas a cómo crear comunidades aquí en Facebook, porque estaba recién iniciando la gente que tenía que empezar a volcarse a las redes y conociendo todo eso, aunque eso existe hace mucho tiempo, 2008, 2007, pero lo mío, en ese momento fue que yo empecé a ver la oportunidad. Entonces empecé a crear cosas para la comunidad, ¿sí? Como frases, o sea, como que yo sentía que alguien necesitaba escuchar eso que yo tenía. Entonces yo hablaba de educación financiera, de amor propio, de autoestima, de oportunidades, todo eso fue creciendo acá en esta comunidad. Y con el tiempo me fui dando cuenta que habían otras mujeres que se identificaban mucho conmigo. Entonces, así como estamos haciendo este live el día de hoy, entonces empezamos a hablar de nuestra vida y todo eso. Y bueno, ya después llegó Vanessa a mi vida y llega como eso que me hacía falta, ¿cierto? Que yo veía profesionalmente. Entonces viene la oportunidad, ella ya está en John Maxwell y me hace la propuesta de certificarme como coach, como entrenadora y Llega una como... lucecita en tu vida, de lleno de amor. Una Hay que oradora. darle sazón. Entonces, ya era básicamente, era agregarle, ¿cierto? Ese título a lo que yo ya venía haciendo.
Y yo tengo algo, por la gracia de Dios, es que yo me comprometo y lo saco adelante. Entonces yo me puse juiciosa a estudiar, a estudiar, a estudiar, para que realmente pudiera aportar lo mejor a las personas. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero contarte a ti que el mundo ha cambiado. Y en medio de ese cambio, no quiere decir que no es bueno estudiar, de hecho es necesario estudiar. Pero existe un mundo de oportunidades cuando lo que eres, quién eres, los talentos que ya tienes y eso que has pasado y ese dolor y esas dificultades que has podido superar pueden ser contadas a través de una carrera, por decirlo de alguna manera, un emprendimiento, dándole un nombre a eso y poderlo llevar a otras personas y solucionarle e inspirar la vida de otras personas a través de lo que tú estás haciendo. Entonces, la forma, mientras antes tú te demorabas, o todavía, digamos que el modelo académico es que tú duras hasta 5 o 6 años en una universidad estudiando, para ejercer como tal la carrera tienes que esperar a salir. Hoy en día, tú miras tus capacidades, ¿cierto? Miras los talentos y conforme a eso vas creando el camino y te lanzas y en el camino vas construyendo. Ahora, la diferencia en la parte académica es que, si bien es cierto, es muy importante el conocimiento porque lo necesitamos de esa manera, el intelectual, las personas igual tienen que desarrollarse, tienen que aprender a venderse, tienen que aprender a hacerlo aquí en redes, o sea, básicamente es hacer lo mismo, pero desde adentro hacia afuera, entendiendo que hay un propósito, que hay un talento y que hoy en día pagan por eso. O sea, la forma de generar ingresos también es a través de una educación, pero más desde la experiencia que solo el conocimiento. Es decir, que la experiencia aplicada a tu vida puede darte a ti la mejor herramienta para ir e influir en muchas personas. Y ahí viene la ley de la navegación y cómo la visión de eso que en algún momento para mí fue tan doloroso generó en mi vida nací hacia un propósito, porque primero yo no tenía ni idea que yo, o sea, sí tenía las capacidades, pero yo no tenía ni idea que yo podía llegar a influir en tantas personas. Y eso me generó a mí a través de que de contar mi historia y de sentir el dolor y sentir la empatía por otras mujeres, de entender de que también al igual que yo tenían miedo, y posiblemente es tu caso, de emprender y de hablar y de cómo exponerme y no entender también que en ese momento no se trataba de estudiar oratoria o de estudiar ciertas cosas, es lo que ya eres, lo que potencializas, ¿sí? Entonces, para emprender, para estar, para comunicarte, para relacionarte, para influir, para esa carga, necesitas hacer cosas que antes no estabas dispuesta a hacer o no veías hacer. Nosotros tenemos una visión y tenemos una carga. En mi caso, mi carga son las mujeres. Yo amo enseñar a las mujeres porque para mí las mujeres son el lugar, son primero el instrumento de Dios para dar vida. Dos, tenemos la responsabilidad de influir en nuestros hijos y de ahí empieza el liderazgo, porque todo lo que ellos se llevan al mundo viene de nosotras. Entonces, si nosotras tenemos un corazón herido, si nosotras vivimos lo que decía Vanessa, en amargura, en resentimiento, en ansiedad y todo eso, realmente sí se desbarata el resto de la sociedad, porque en nosotras está no una carga, sino piénsalo como yo lo pienso. Yo digo, no es una carga que a nosotras nos toque y no es que nos toque a todos, es que tenemos y fuimos dotadas para eso. ¿Sí? Fuimos dotadas para ser mujeres virtuosas, para influir, para levantar los brazos de nuestros hijos, de nuestro esposo. Tenemos la capacidad de ampliar la visión y de ver algo más que de pronto el hombre no, pero sin demeritar al hombre. Eso no se trata de la guerra de géneros, eso se trata de entender cuál es nuestro legado, cuál es nuestra función y aplicarla a nuestras vidas como esa contribución de que después del dolor y la vida en sí, tiene muchos dolores, ¿cierto? Pero que eso que tú tienes ahí necesita ser expuesto para que otras personas también lo vean. No hay una exigencia de éxito en el mundo irreal. Y eso hace que nosotras nos sintamos miserables y mal pensando que no vamos a lograr, que no somos suficientes, que no sé qué, una cantidad de cosas que se nos vienen por el hecho de no conocer realmente cuál es nuestra visión personal, cuáles son nuestras fortalezas y accionar sobre las mismas para que realmente esto funcione. ¿Sí? Es que si yo, es difícil poder decirle a alguien que ande o camine y guiarlo, navegarlo, llevarlo, si yo no tengo claridad en mi propia vida. O sea,
no puedes dar de lo que no tienes. Ah, ahorita Liliana, cuando estabas compartiendo eso, y es cierto, o sea, todo empieza con uno primero. Y preparar la ley de negocio, ya sea en el hogar, en el negocio, en tu trabajo, donde sea, planear lo que se va a venir. Ahorita en diciembre tuvimos un viaje con mi esposo y mi niño, y mi esposo me dice, vamos a bajarnos como cuando bajas la montaña en hielo, Liliana, con algo ahí como el sube y baja, pero ¿cómo se dice? Slide. Lo vamos a bajar en una tablita y vamos a bajar de un cerro en hielo. ¿Esquiar? Esquiar, pero en una tablita, o sea, sí, esquiar en hielo. Yo soy, yo antes porque estoy aprendiendo a hablar, tenía mucho miedo en estas cosas. No soy aventurera en esas cosas, no soy otra ni en la montaña rusa ni nada de eso, ¿ok? No. Entonces le digo a mi esposo, no, yo no voy a hacer eso, que tú, no. Y me dice, si tú, perdón, yo se está aprendiendo de ti. Si tú vas a mostrarle el miedo, él va a tener mucho miedo también. Cuando me puso eso, empecé a orar. Me quedé calladita, empecé a orar, calladita, pidiéndole a Dios, porque mencioné 2 veces calladita, lo hice a propósito, calladita, a orar a, para que Dios quitara ese miedo de mí. Porque Dios no me ha dado un espíritu de miedo, me ha dado un espíritu de amor, de poder. Pero Padre, ayúdame, por favor, a Él, a Dios. Llegó el gran día. Estábamos ahí, hermoso. Yo sé que a mucha gente le encantaría y le encanta, pero no es mi fortaleza. Pero había orado por una semana, por 2 semanas completas. Cada vez que mi esposo menciona el nombre, yo orando ahí, que Señor me dé la fortaleza. Pero es algo así, no oré para la subida porque te hacen meterte en un lugar para que te suba al cerro. Eso no sabía que iba. La señorita hasta se rió, pensó que yo estaba bromeando. Yo le decía, ¿no me puede meter a la de niños? No, me decía, pero lo logramos. Gracias a Dios. Yo dije, esta partecita no oré, le tuve mucho miedo, fue lo más difícil para mí, es una partecita en el medio del camino, no sabía que eso se presentaba. Al momento que íbamos, yo solo pensaba que yo ya había orado. No sé cómo iba a pasar, entonces no me concentraba, como dice Liliana, en el miedo. ¿Se acuerdan? En uno de los programas, ella dijo, perdón, se concentraba en el miedo que se iba a ahogar y no se concentraba en que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, tengo miedo, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Los músculos eh, ¿cómo se dice? Se ajustan, ¿cómo se dice? Se achican, ¿cómo se dice? ¿Tensiona? Se tensionan los músculos, entonces uno se concentra en el miedo, pero ella se empezó cuando cambió su switch y se cambió para me voy a concentrar en lo que voy a aprender, los músculos se relajan, igualito. Cuando se querían con mis músculos con ver esa bajada, empecé a tener mucho miedo, pero después dije, yo lloré, yo lloré, yo lloré, padre, tú estás conmigo, yo lloré, tú lo vas a hacer bien. Y mi esposo dijo, vamos de nuevo. Ok, claro que sí. Y mi hijo dijo, no, mamá, yo no quiero ir de nuevo. Yo sé, no quiere, me voy a quedar cuidando. Pero Dios me ayudó a vencer ese miedo. Pero lo hice por fe, porque yo no quería que mi hijo creciera, tenga miedo, porque su mamá tiene miedo a las cosas, que él también crezca teniendo ese miedo. Entonces, ¿qué hice? La ley de la navegación. Me preparé en oración, me preparé para ese día, igual como tenías que preparar la ropa, me preparé para cuando estuviera frente a la montaña, frente a ese gigante, porque ese es el miedo, un gigante, poder decir, yo lloré y mi Dios está conmigo. Se pudo hacer. Ahora sí, Liliana, para los saludos, please. Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a cada una de las personas que se conectaron. Si pueden ver, esto es una serie que nosotras creamos para ustedes. Y la conclusión es que no importa la dificultad, en el sentido de que siempre hay un propósito en ella. Y cuando nosotros nos enfocamos tanto en la dificultad, nos hundimos más. ¿Sí? ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿Es fácil pasarlo? No. Creo que hay que hacer de la dificultad un estilo de vida, porque cuando nosotros idealizamos la vida, dejamos de vivirla como es realmente. Y la vida es difícil cuando nos resistimos al cambio, es difícil cuando estás pasando por un dolor, es difícil cuando las expectativas no se cumplen. Entonces yo creo que cambiar nuestra forma de ver la vida y vivir por fe
sin tanta razonamiento, porque el exceso de razonamiento es lo que nos roba la fe, hace que tú puedas ver el día de hoy cuál es esa carga y qué es eso que tú tienes que no has podido identificar porque estás abrazándolo como dolor y pérdida y no como una oportunidad, ¿sí? Em, Cuando yo empecé este proceso de y en Mujer con Propósito, yo lo hice pensando en emprender. para ser de bendición. Dios les Thank bendiga, nos vemos el jueves con el favor de Dios. Un abrazo.